¿Cómo están? Ahora sí, empezamos esta semana con el tema en biología del reino fungi. Pero para este momento te voy a comentar una pequeña historia. Mira, esto comenzó hace muchos años atrás, en el siglo XX ya, pero se dio justo en lo que era la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, lamentablemente en toda guerra siempre ha habido gente herida, gente que, bueno, en ese caso perdió la vida. Pero ¿sabías que una de las causas por las cuales la gente moría en ese momento es porque no había una manera adecuada en el área de medicina o el área de salud que podría ayudar a mejorar o por lo menos hacer de que las personas al tener una herida o tener en ese caso se lastimaran, podría protegerse ante las bacterias o microbios? Ese era un gran dilema en ese momento y eso causó que mucha gente muriera. Pero pasó de que en ese momento había un personaje que apareció en la historia y se llama Alexander Fleming. Este médico del ejército tenía un laboratorio en el cual él hacía experimentos, cosas así con respecto, y tenía alguna gran incertidumbre de cómo poder lograr de que esto no ocurriera. Lo que pasó que él había guardado en su laboratorio un conjunto de tipo plaquetas o tipo como platitos de vidrio en la cual él ponía y había puesto un tipo de bacterias. Y la bacteria se llamaba, bueno, ese tipo de bacteria se llamaba Staphylococcus, ¿sí? Recuerda que ese tema y lo hemos trabajado anteriormente. Lo que ocurre que él en ese tipo de bacterias lo dejaba cada día, pero ocurrió de que él tuvo un viaje y por un par de días tuvo que, bueno, salir de su laboratorio, viajó y cuando regresó, pero en ese lapso de tiempo él no se había percatado que había dejado un poco sucio el ambiente, entonces originó de que se llenó de muchas bacterias. Pero la gran sorpresa es que cuando él vio que en ese tipo de platitos o plaquetas, vio que estaba con bacterias, estaba sucio, entonces lo tiró. Pero cuando lo estaba descartando, desechando, se dio cuenta que había una porción, un pedazo de esas plaquetas que no estaba, o sea, que no había, que estaba libre, que estaba limpio, entre comillas. ¿Y sabes qué? En ese grupo no había nada de bacterias, es como si las bacterias a esa parte lo temieran, no se acercaban, para nada. Y ahí se dio cuenta que algo había pasado. ¿Qué tipo de ser o qué tipo de ser en ese momento o organismo estaba ahí que hacía de que las bacterias se eliminaran o en ese caso ni se acercaran? ¿Quieres saber cómo se llama ese tipo de bacteria? ¿Qué es en ese momento? ¿Cómo se llama ese tipo de microorganismo? Entonces en pocos instantes te diré cuál es, ¿sí? Mira la respuesta. Como te comentaba, hoy ya tocamos con lo que está el reino y acá hay que recordar un par de cosas. Primero, que el reino fungi está formado, todas están formadas por células eucariotas, es decir, células mucho más evolucionadas. Y está subdividido primero hay que dividirlo por entre los que son unicelulares y los que son pluricelulares, ¿sí? Perfecto. Unicelulares y pluricelulares. Y de esos dos grupos se dividen en tres categorías. Hay los que son levaduras, hay los que son moho y hay los que son zeta. Los que son solamente unicelulares son las famosas levaduras. Y creo que esta palabra levadura, y como son unicelulares, te puedes percatar de que tú no lo puedes observar, son unicelulares, son microscópicos, ¿sí? Pero ¿sabes cuál es el detalle? De que esta palabra levadura creo que tú has escuchado muchas veces y mucho más cuando alguien prepara un pan o prepara algo con harina, ¿ok? Que sea una levadura. Unos ingredientes de eso es un tipo de hongo que se llama levadura, ¿sí? Y son unicelulares. Las otras dos categorías que te estaba comentando son el moho y la zeta. El moho, ¿dónde lo puedo encontrar fácilmente? Mira, te comento. ¿Sabes qué puedes hacer? Agarra tu naranja o tu mandarina, guárdalo por una semana o máximo 2 semanas y verás que va a tener una coloración media verdosa o media rojiza, media verdosa o negro oscuro. Este tipo que se está ahí, coloración, da a entender de que está formado por un grupo de moho. Eso de ahí se llama moho. Está formado por hongos. Cuando tú veas eso, es que está formado, eso es un grupo o una colmena de organismos que son los hongos, ¿sí? En el grupo de los mohos. Y por último están los zetas, y aunque no lo creas, este tipo de hongo tú lo has comido. Es verdad. Y aunque no te has dado cuenta o no lo sabías, este tipo de hongos son los hongos que tienen la característica de ser en ese caso en forma de sombrerito. ¿Y sabes cuáles son? Los famosos champiñones, que es una clase. Creo que quien no ha pedido más de una vez una pizza en ese caso con peperones y champiñones. Es una clase de hongo y se llaman los setas.
Aparte de eso, también tenemos que recordar y saber claramente cuál es el tipo de nutrición que ellos tienen. Ellos tienen una nutrición netamente, todos, o sea los levaduras, sea los mohos, sean los zetas, todos tienen nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir con eso? De que su nutrición, de que ellos no son capaces de poder realizar o hacer su propio alimento. Por ello, se basan en 3 maneras. Los saprofitos, que tienen una cualidad similar que tenían en este caso los protozoarios, descomponer el material orgánico inerte. Recuerda que, por ejemplo, yo tiro en ese caso un desecho, ellos lo descomponen y por eso que tienen también una función de poder en ese caso mejorar lo que es de que las tierras sean un poco más fértiles. Descomponen cualquier tipo de organismo que tú puedas desechar. Si organismos en ese caso que tú tires, algo que tú esté mal, un hueso, una papa o una en ese caso una cáscara de plátano, ellos lo descomponen y originan de que haya una mejor fertilidad en el tipo de la tierra. Otros son los parásitos. Bueno, en este caso son ya de un aspecto negativo, es decir, ellos son los que poseen las famosas enfermedades como el pie de atleta, como la tiña de la piel, la tiña del cabello en general. Y para ello también están los famosos simbióticos, que es un tipo de relación que se da entre dos seres en las cuales es una relación positiva, ambos se ayudan, es una ayuda mutua. Por ejemplo, en el caso de los líquenes, pero ¿cómo se hace, Eduardo? Fácil. Es una relación, o sea, los líquenes es una relación que se da entre un tipo de hongo y un tipo de alga, en la cual el hongo le da, en ese caso, la protección al alga de que otro organismo o una amenaza que podría parecer de poder estimar no lo haga, y lo que hacía el alga es darle nutrientes para que pueda subir adecuadamente el hongo, ¿sí? Perfecto. También hay que saber lo que es el tipo de reproducción que tienen en ese caso los hongos. Ellos tienen 2 categorías o 2 clases, son de clase asexual y de clase sexual. En lo que son reproducción asexual está formado en ese caso por la esporulación. Recuerda que la esporulación es una clase de nutrición asexual. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, recuerda que es como una bolsa que tú le llenas de muchas bolitas. Llega un punto en que la bolsa tiene un tope, un límite, en la cual esas bolitas explotan y caen ahí las esporas. Y las esporas pueden caer en cualquier tipo de tierra, pero justamente en una tierra que sea adecuada es ahí donde ellos pueden germinar y crecer adecuadamente los hongos, ¿sí? Además, la otra clase de tipo de reproducción es la sexual, en la cual hay intercambio genético y esa formación fue hecho por gametos, ¿sí? Como acá dice, hay la plasmagamia, hay la quirogamia y la meiosis. Tenemos también, aunque no lo creas, tenemos una similitud con los hongos. ¿Sabes cuál es? Es que tanto ellos como nosotros tenemos un tipo de respiración aeróbica. ¿Eso qué implica? De que ambos necesitamos el oxígeno para poder sobrevivir, aeróbica. Y además tenemos que saber de que el hábitat, ¿qué es el hábitat? Es el lugar donde ellos pueden sobrevivir. Es como la casa. Su casa habitual para un hongo es, bueno, son cosmopolitas, es decir, que pueden lugar en cualquier parte del mundo, pero el factor primordial es que ellos prefieren lugares húmedos y oscuros. Por eso no sé si te habrás escuchado claramente de que a veces cuando el médico te dice que yo tengo un pie, o sea, que usualmente los que tienen problemas de hongos en los pies, ¿cuál es el detalle? Pues eso que les piden que siempre cuando ellos se lavan los pies, traten en lo posible de estar secos. ¿Por qué? Porque la humedad es un factor que puede originar que haya un crecimiento de hongos, ¿sí? Además, otra clasificación que también tienen los hongos son lo que acá te he mencionado, son 5 categorías, son los famosos ascomicetos. Bueno, en ese caso, acá justo te voy a responder lo que te dije. Recuerda que te comentaba cuál es el tipo de microorganismo que había logrado que iba a ser, que fue, bueno, ¿y qué es? El primer antibacterial, sí, descubierto por el hombre, es la penicilina en base de penicillium, que es un tipo de hongo. Y ese de acá pertenece a los que son los ascomicetos. Este tipo de hongo, como te decía, tienen esa opción de poder, en ese caso, desinfectar y son antisépticos. Además de eso, tenemos también acá lo que son las famosas levaduras, que es ahorita para probar, en ese caso, la cerveza, el vino y el pan. Otra clase son los zigomicetos. Acá están, bueno, en ese caso lo que es el moho negro, y son los que aparecen, son los que aparecen en algunos alimentos, como en el caso del moho negro del pan o el moho negro de la fruta. También están los basidiomicetos, que son aquellos hongos que tú usualmente los conoces bastante y que te los has comido. Son los de tipo, son los que tienen en forma de sombrerito, el famoso champiñón. Además de eso también está la manita,
o el hongo venenoso. Aunque no lo creas, no todos los hongos que tienen forma de, en ese caso, forma de sombrerito son ¿cómo se llama?, de alimentos. Hay otro tipo de hongos que tienen esa forma, pero también pueden ser los alucinógenos. Pues tener mucho cuidado con eso. Y además están los deuteromicetos, que también son llamados hongos imperfectos. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman en ese caso hongos imperfectos? Porque usualmente son los que causan, los deuteromicetos son usualmente los que causan las enfermedades, como en el caso del pie de atleta, como en el caso del tiña del cabello que te comentaba, o la tiña del cuerpo, ¿sí? Y por último están los quimiogetos, que son, bueno, acá mencionar que son una clasificación de hongos que tienen una gran similitud con respecto a los protozoarios. Una cosa que también no podemos olvidar claramente es cómo está conformado los hongos. Están conformados por una pared celular formada por quitina. La gran interrogante es, ¿qué es quitina? La quitina viene a ser un tipo de proteína con la función tora, al igual que tú, bueno, también nosotros tenemos un tipo de proteína. ¿Sabes cuál es? Mira, en la mano, o sea, cuando tú veas tu mano y cuando veas en este caso tus uñas, las uñas, esa parte de ahí que tú ves, tipo las uñas en sí, está formada por un tipo de proteína que se llama queratina, que tiene la misma función de protección similar a lo que tiene la quitina en el caso de los hongos. Hay que recordar justo con lo que son la forma de los hongos, es que también está formado por un cuerpo, por un micelo. ¿Qué es el micelo? El micelo es un conjunto de hifas. ¿Y qué son las hifas? Las hifas son como un conjunto, es como los músculos. Nosotros, si miras como los músculos, pues están formados, es como el conjunto de músculos que forman la parte, forman en sí el cuerpo total del hongo. Hay que recordar también de un dato para ti. ¿Sabes cómo se llama la enfermedad? ¿O sabes cómo se llaman las enfermedades producidas por hongos? En el caso de que tú tengas un pie de atleta, o la tiña de la piel, o tiña del cabello, ¿sabes cómo se llama? Se llama micosis. Y tú también un dato para ti más. ¿Sabes cómo se llama la ciencia que estudia netamente los hongos? Se llama micología. No recordar, la micosis es cuando es una enfermedad producida por hongos, y la micología es la ciencia que estudia a todos los hongos. La importancia que tiene en ese caso los hongos en sí son en 4 categorías, aunque hay más. Primero, por ecología, o sea, son desechos. Recuerda que en ese caso, al desechar o degradar los alimentos, dan una mejoría en la tierra. Segundo, en la industria, como en la cerveza, en el caso de las levaduras, en la cerveza, en los alimentos. En la farmacia, o lo que te dije hace rato, el primer antibacterial que fue la penicilina. Y por último, en los alimentos, como en el caso de las trufas o champiñones, que lo usamos como ingredientes para comerlo. Recuerda que son cosas importantes que tienen en ese caso los hongos. Y por último, tienes que recordar que la nutrición que en ese caso tienen los hongos se da al expulsar exterior enzimas. Es decir, ellos no se alimentan, recuerda que ellos no tienen boca como nosotros. Ellos, ¿saben cómo se alimentan? Se alimentan al expulsar en ese caso las enzimas de su piel, con lo cual degradan en ese caso los alimentos y pueden ser absorbidos por ellos. ¿Okay? Entonces te puedes dar cuenta que el mundo que en ese caso el reino fungi tiene muchas cosas maravillosas que en ese caso no lo recordabas o no lo sabías, y te puedes dar cuenta de que muchas de esas cosas están en el alcance de nosotros. ¿Quién no ha comido un champiñón? ¿Quién no ha tenido, queramos una enfermedad de un pie de atleta, hongos en los pies? ¿Quién de acá no ha comido en ese caso un pan con levadura? Es parte de eso, aunque no lo creas, estamos tan cercanos a los 5 reinos que es un aspecto más que debemos conocer. Entonces, no olvides por favor repasar estos temas. Recuerda que la próxima semana yo voy a tomar una práctica de este tema y espero que lo repases, avanzar tu material que te estoy dejando, y será hasta la próxima, chicos, y cuídense, un gusto.